Buenos días. El tema que vamos a tratar en este video es acerca del movimiento circular uniforme y dinámica. Mi nombre es Janet Melo y mi compañera aquí presente, Ivonne Ascuntal. Es hora de estudiar el movimiento circular. Aunque muchas veces no nos fijemos ni estemos conscientes de ello, estamos rodeados por objetos que hacen movimientos circulares, como las ruedas de una bicicleta, al igual que sus engranajes, las manecillas del reloj, las aspas de un ventilador son algunos ejemplos. ¿Por qué se dice que un móvil tiene un movimiento circular? Si su trayectoria describe una circunferencia. Movimiento circular uniforme. Realiza una trayectoria circular. Su velocidad numérica es constante. Describe arcos iguales en tiempos iguales. Una vez entendido lo que es el movimiento circular uniforme, vamos a hablar sobre el periodo. El periodo está representado por una T mayúscula y es el tiempo empleado en realizar un número de vueltas. Su fórmula es periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas. Un ejemplo claro es en nuestro planeta, con el Sol. Al rotar una vuelta, el periodo sería 24 horas. En el reloj, como podemos observar, si lo dejáramos actuar normalmente durante una hora completa, ese sería su periodo en dar la vuelta, una hora. Frecuencia. Está representado por una letra F. Es el número de vueltas en un tiempo determinado. Su fórmula es frecuencia igual número de vueltas sobre tiempo, como lo vemos en el siguiente ejemplo. 1, 2 vueltas. Es decir, que su frecuencia fue de 2 Hz. La frecuencia es el inverso del periodo, igual que el periodo es el inverso de la frecuencia. Su fórmula es frecuencia 1 sobre periodo, y el del periodo es igual a 1 sobre frecuencia. La velocidad angular es el ángulo que varía un objeto con movimiento circular uniforme en la unidad de tiempo. La W es la letra que representa la velocidad angular y es igual al ángulo sobre el tiempo. Cuando el objeto realiza una vuelta completa, el ángulo que describe será igual a 360 o 2 pi radianes y el tiempo empleado será igual a un periodo. W o velocidad angular es igual a 2 pi sobre periodo por radianes sobre segundo, o lo que es lo mismo, 2 pi por frecuencia. Arco de la circunferencia. Describe el objeto que vamos a calcular como el producto del ángulo por el radio. Su fórmula es arco de la circunferencia igual al ángulo por el radio. Cuando el objeto da una vuelta completa, el ángulo descrito equivale a 2 pi por radio. Por lo tanto, el arco de la circunferencia será igual a arco de la circunferencia igual a 2 pi por radio. Velocidad lineal. Numéricamente es constante, cambia en dirección y en sentido y es tangente al radio. La fórmula que podemos utilizar es velocidad lineal es igual a el arco de la circunferencia sobre el tiempo. Una vez entendido lo que es el arco de la circunferencia, que es x, por lo tanto, cuando el objeto realiza una vuelta completa, se tiene que la velocidad lineal o velocidad tangencial la calcularemos. Tenemos 3 fórmulas más. Si nos darían el periodo, sería más fácil calcularlo de la siguiente manera. Velocidad lineal es igual a 2 pi por radio sobre el periodo. En cambio, si nos dieran la frecuencia, sería más fácil. Velocidad lineal es igual a 2 pi por radio por frecuencia. Y en el caso de la velocidad angular, sería velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. La velocidad lineal depende exclusivamente del radio mayor. El mayor radio, mayor velocidad lineal. Aceleración centrífuga. Esta aparece por el cambio de dirección y sentido de la velocidad lineal. Esta está dirigido hacia el centro de la circunferencia.
Es aquella que mantiene el objeto unido al centro de la circunferencia. Para calcularla, utilizaremos la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta igual a velocidad lineal sobre el radio. En función del periodo de la frecuencia y de la velocidad angular, utilizaremos las siguientes fórmulas. Aceleración centrípeta igual a 4pi al cuadrado por radio sobre el periodo al cuadrado. En función de la frecuencia, utilizaremos la fórmula aceleración centrípeta igual a 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por radio. Aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Los materiales que voy a utilizar es una botella, líquido y un pedazo de cuerda. Voy a hacerlo girar verticalmente y vamos a ver que el líquido no se riega gracias a la aceleración centrípeta. Transmisión del movimiento circular uniforme. Se la puede hacer a través de conectar radio de diferente valor por medio de cuerdas o engranajes. En esta se tiene que la velocidad lineal es la misma para los dos objetos de polea. Con esto podemos deducir lo siguiente. Que la velocidad lineal de la grande es igual a la velocidad lineal de la pequeña. Para el periodo. Que el radio sobre el periodo de la grande es igual al radio sobre el periodo pequeño. Para la frecuencia, el radio por la frecuencia grande es igual al radio por la frecuencia pequeña. Para la velocidad angular, la velocidad angular de la grande por el radio grande es igual a la velocidad angular de la pequeña por el radio pequeño. Para el número de vueltas, el radio por el número de vueltas de la grande es igual al radio por el número de vueltas de la pequeña. Dinámica. Estudia las causas que producen los movimientos. Esas causas son llamadas fuerzas. Las fuerzas son magnitudes vectoriales y son capaces de modificar un estado de reposo o de movimiento. Se basa fundamentalmente en el estudio de tres leyes de Newton. La primera ley, ley de la inercia. La segunda ley, ley fundamental de la dinámica. Y la tercera ley de acción y de reacción. Primera ley o ley de la inercia. Plantea que todo objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Un ejemplo que les vamos a dar es el siguiente. Para la demostración de la primera ley de Newton utilizaremos una mesa, un mantel, unos libros y un bote de pintura. Como vemos, la primera ley de Newton dice que un objeto estando en reposo seguirá estando en reposo. Esto sucede porque el mantel es quitado tan rápidamente que el objeto pierde la aceleración acumulada durante el contacto con la mesa. La primera ley nos dice que si el objeto está en reposo, seguirá estando en reposo junto con su base, y igual si está en movimiento, seguirá estando en movimiento. Para esta demostración necesitamos un libro, un carrito y una pelota. Nos dimos cuenta que la pelota sigue estando en el mismo porque va a la misma velocidad del carro. Y el carro, a producir una desaceleración, ya deja de moverse y la pelota sigue estando a la misma velocidad que iba el carro antes. Segunda ley o ley fundamental de la dinámica. Plantea un objeto sobre el que va a actuar una fuerza no equilibrada, acelera en dirección de esa fuerza. La fuerza tiene la fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a colocar un objeto sobre una mesa. La fuerza
gravedad hace que lo jale hacia el centro de la Tierra, pero la fuerza ascendente normal lo empuja hacia arriba. Este objeto podría quedarse quieto ahí durante mucho tiempo porque estas dos se cancelan, pero al aplicarle una fuerza, la gravedad y la fuerza normal hacen que acelere. Tercera ley o ley de acción y reacción. Las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestos. Un ejemplo es el siguiente. 3. Al aplicarnos un empujón, nos devolvemos el mismo empujón con la misma fuerza en dirección contraria. Fuerzas principales. Existen varios tipos de fuerzas, unas de contacto y otras que no lo son. Se las puede representar por medio de flechas. Peso, representado por las letras P y W, es la fuerza entre dos cuerpos en contacto. También se dice que la fuerza ejercida por el centro de la Tierra hacia los demás objetos. El peso se lo calcularemos de la siguiente manera. Peso es igual a la masa por gravedad. Si colocamos la masa en un plano inclinado, el peso va a obtener dos componentes, que es Px y Py, que los calcularemos con las siguientes fórmulas, ecuaciones. Px es igual a masa por gravedad por seno del ángulo, y Py es masa por gravedad por coseno del ángulo. Los materiales que vamos a utilizar son dos botellas, la una contiene arroz y la otra contiene agua, una cuerda y un lápiz. Vamos a mirar cuál es la que más tiene peso. Miramos que el agua es el que más tiene peso, entonces el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae. Tensión, está representado por la letra T. Es una magnitud vectorial, es la fuerza presente en cuerdas, cables, etc. y que hacen que los objetos no se caigan por tensión. Gracias a la tensión de estas correas, los objetos se mantienen ahí y no se caen. Fuerza normal, representada por una letra N mayúscula. Es la fuerza presente entre superficies en contacto y es perpendicular a la superficie en contacto. En este ejemplo colocamos un objeto sobre una mesa. Vamos a hablar sobre la fuerza normal y el objeto está ejerciendo una fuerza que ya como la hemos visto es el peso, que inicia desde el centro del objeto hacia la Tierra. Pero vemos que no cambia nada en la mesa, así que la mesa también está ejerciendo una fuerza que va a ser ascendente. Esta fuerza se llama la fuerza normal, que siempre va a ir en este caso va a ir verticalmente, pero si vemos el objeto de acá en un plano inclinado, el peso va a ir siempre hacia abajo, desde el centro del objeto hacia abajo, pero la fuerza normal siempre va a ir perpendicular, o sea que la fuerza normal iría perpendicular al peso, no recto sino perpendicular. Fuerza de rozamiento. Es la fuerza presente entre las superficies en contacto y evita que el cuerpo adquiera movimiento. Su fórmula es fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento se puede clasificar en coeficiente estático y coeficiente cinético. El coeficiente estático siempre va a ser mayor al coeficiente de rozamiento cinético. El coeficiente de rozamiento depende de las superficies en contacto, por lo tanto pueden existir tres superficies en contacto. La primera, el coeficiente de rozamiento por contacto, que cuando las superficies en contacto no cambian. El coeficiente de rozamiento por rodadura, que las superficies en contacto pueden cambiar o cambian. Y el coeficiente de rozamiento por fluidos, que cuando las superficies en contacto son gases o líquidos. En este caso vamos a utilizar un plano de papel y un plano de escarcha. Vamos a lanzar objetos como es el cartón, la espuma y un pedazo de cuero. Vamos a mirar que gracias a la fuerza de rozamiento los objetos caen. Y en la escarcha En este ejemplo vamos a utilizar dos libros y una mesa. Los dos libros para unir hoja a hoja. Una. Cuando ya hemos obtenido unir todas las hojas,
gracias a la fuerza de rozamiento nos va a impedir separar los libros, como vemos en este ejemplo, que por más fuerte que le apliquemos no se van a separar los libros. En este caso vamos a colocar una piedra sobre una mesa. Gracias a la fuerza de rozamiento, que siempre va en contrario, esta impide que la piedra siga su recorrido. Fuerza centrífuga. Es la culpable de que el objeto con movimiento circular salga disparado cuando la fuerza centrípeta deja de actuar. La fuerza centrífuga es igual a la magnitud, igual dirección, pero diferente sentido que la fuerza centrípeta. Para este experimento utilizamos 2 bolitas, un icopor y 2 alambres, el cual los va a sostener y este va a ser el centro de las 2 bolitas. En este ejemplo, como vemos, las 2 bolitas se separan del centro gracias a la fuerza centrífuga. A más fuerza, más se separan. Centrífuga quiere decir que huye del centro. Igual para el otro lado. Menor velocidad. Y va subiendo por los alambres, huyendo de su centro. Fuerza elástica está representada por la letra Fe. Es la fuerza presente en los resortes o cuerpos elásticos. Se rige a la ley de Hooke. Su fórmula es fuerza elástica igual al menos constante de la elasticidad por estiramiento o compresión. En este caso vamos a utilizar este siguiente resorte. Vamos a colocarle este peso que es menor que este peso. Entonces vamos a ver que si le colocamos este peso, el resorte se va a deformar. Y si lo quitamos, el resorte va a volver a su forma original. También le vamos a aplicar este peso de este bolso, que es mucho más pesado, y vamos a ver que se deforma mucho más. Y si lo quitamos, de igual manera, va a volver a su forma original. Se denomina como la pendiente transversal, que se da en las curvas de una vía férrea o de una carretera, con el fin de compensar con una pendiente su propio peso, la inercia del vehículo. Su fórmula es tangente del ángulo igual a velocidad al cuadrado sobre gravedad por radio de giro. Fuerza de gravitación universal. Plantea que la fuerza entre dos cuerpos son directamente proporcionales al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. La fórmula para hallarla sería: este es el constante de Cavendish y es igual a la masa 1 por la masa 2 sobre el radio de la 2. La gravedad de nuestro planeta va a atraer los cuerpos que están cerca de él al centro de la Tierra. El peso de sus cuerpos va a variar gracias a la gravedad. En la Luna su peso va a ser más liviano porque va a haber menos gravedad. Se dice que si el planeta es más pequeño va a haber menos gravedad y si el planeta es más grande, más gravedad. Cuando no se conocía lo que era masa y peso, si un objeto era pesado se decía que era un objeto grave. Desde ahí el nombre de gravedad. Leyes de Kepler. Primera ley.
Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. Segunda ley de Kepler. El radio vector que une al planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley de Kepler. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la distancia media con el Sol. La constante es igual a periodo al cuadrado sobre radio al cubo. Rápido, rápido, no, rápido, Sofía, a toda velocidad, ya, te vienes. Ya, no. Fuerza electromagnética. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas, la que interactúan dos cargas puntuales en reposo, es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas, inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa. La fórmula. La fuerza electromagnética es igual a la constante dieléctrica por la carga 1 por la carga 2 sobre el radio al cuadrado. Vamos a utilizar dos imanes, que como vemos serían los opuestos y los opuestos. Mientras que los que no son opuestos, como el rojo, no se van a atraer. Vamos a ver la fuerza repulsiva del rojo con el rojo. Mientras que, a ver, los opuestos se atraen. Vamos a hacer el blanco con el rojo. Y ahora la fuerza repulsiva del blanco con el blanco. Y ahora con el rojo y el blanco se atraen. Para esta demostración utilizaremos un imán, una rampa, un canal con dos libros, una bola no metálica y una metálica. Vamos a lanzar la bola no metálica desde una rampa desde la misma altura. Vemos que al contacto con los imanes no hace nada, se va recto. Ahora vamos a lanzar la bola metálica desde la misma altura que la blanca. Vemos que se produjo una desviación. Cantidad de movimiento lineal está representado por una letra P. Es una magnitud vectorial que se calcula en cantidad de movimiento lineal igual a masa por la velocidad. Porque a mayor masa y velocidad, mayor cantidad de movimiento lineal. Y una manera de evidenciar esta cantidad es mediante los choques, ya que se transmite mediante choques o golpes, y lo más importante es que se conserva. Vamos a lanzar una bola y se tendrá que ir una bola. Vamos a lanzar ahora dos bolas. Observamos que se van dos bolas. Y así sucesivamente. Choque es una deceleración causada normalmente por un impacto. Tenemos choques elásticos y choques inelásticos. Choques elásticos es una interacción donde no quedan unidos los objetos después del choque, y además se conserva la energía
energía cinética de antes va a ser igual a la energía cinética de después, y la cantidad de movimiento de antes va a ser la cantidad de movimiento. Choques inelásticos. Es donde ambos cuerpos quedan unidos, tienen la misma velocidad. Como consecuencia, los cuerpos que colisionan pueden sufrir deformaciones y aumento de su temperatura. La energía cinética no se conserva. La cantidad de movimiento de antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después.